He completado esos 8 centímetros desde aquí, desde donde hicimos los aumentos, y ahora vamos a tejer solo en esta hilera todos los puntos de revés aquí. Antes de llegar a estos revés, y al final aquí también, solo en esta hilera. Ya te muestro. Voy a comenzar tejiendo también el primer punto de revés. Para ello ponemos la hebra hacia arriba y tejemos. Solo hacemos esto en esta hilera sobre el derecho, y cuando vamos del lado del revés tejemos en este lugar de revés para que nos quede solo esta línea de nuditos para luego hacer el volado. Y ahora sí, continuamos tejiendo como lo hacíamos hasta ahora. Estos 3 puntos de revés, y aquí hacíamos el elástico, derecho, revés, derecho, revés. Voy a completar aquí en el centro, aquí no, bien, aquí no, y en este lugar sí. Estoy del lado del revés y de este lado queda así. Pues ahora voy a continuar tejiendo de la misma forma que lo hicimos hasta ahora, y estos puntos se tejen de revés, todo tal cual lo hemos hecho. Voy a tejer algunos puntos para ver cómo queda. De este lado queda así y del derecho nos queda de esta forma. Pues voy a avanzar para tejer 8 hileras aproximadamente aquí, y vamos a repetir este cordón. Si le quieres hacer un solo volado, suficiente, pero yo le pienso hacer 2 para que quede de esta forma. Aquí te muestro, aquí tenemos el pantalón, así. Voy a avanzar para hacer ese cordón. Ahora tejo esas 8 hileras, hago la línea y completo esos 16 centímetros, y te voy a mostrar cómo hacer este elástico. Hasta aquí tengo unos 16 o 17 centímetros. Vamos a hacer las disminuciones solo sobre el tejido jersey. En este lugar en total serán 8 disminuciones. Aquí en el centro vamos a hacer 14 disminuciones. Tejemos un punto de orilla, 2 puntos juntos, y aquí tenemos la primera disminución. Tejemos 1, 2 puntos derechos y segunda disminución. Cada 2 puntos la disminución. Tomamos los 2 puntos juntos. Hasta ahora tenemos 3, 4, aquí serían 5, 6, 7, 1, y la 8 la vamos a hacer aquí para no tomar este punto de revés, y 8 aquí. Dejamos un solo puntito en el medio, bien. Aquí, bueno, esto mismo lo vamos a hacer en este lugar, un punto derecho
una disminución y ahora sí, 2 puntos derechos y disminución, 2 puntos derechos y disminución. Así vamos a tejer sobre el frente. Y aquí lo mismo, sobre este lado vamos a hacer aquí una disminución, disminución, un derecho, disminución, 2 derechos, disminución, 2 derechos, disminución, ¿sí? Para que nos quede igual que aquí al inicio. Como conclusión, hemos disminuido 34 puntos y nos tienen que quedar aproximadamente 108 puntos para el elástico. He tejido la hilera del revés y ahora estoy sobre el derecho y te cuento que para este punto elástico de 1 y 1 vamos a tejer todos los puntos del derecho y los puntos del revés los vamos a pasar sin tejer. Acá te voy a mostrar. Primer punto lo tejemos, pasamos la hebra hacia arriba y el punto siguiente lo tomamos como un revés y lo sacamos de la aguja. Bajamos la hebra, tejemos punto derecho, subimos la hebra y pasamos este punto como revés. Un punto derecho, y un punto revés sin tejer. Punto derecho, punto revés. Así. Y vamos a hacer en total unos 5 o 6 centímetros aquí para el elástico. Un detalle importante, el último punto siempre lo vamos a tejer. Cuando hayan completado el elástico, vamos a cerrar aquí todos los puntos y te voy a dejar aquí arriba una tarjetita que te lleva a un video donde te muestra cómo hacerlo. Y por una cuestión de tiempo lo voy a hacer fuera de cámara, solo te voy a mostrar aquí al inicio. Y comenzamos aquí, tejiendo el primer punto, el segundo lo vamos a tejer y pasamos el primero por arriba. Tejemos el primero y pasamos el anterior. Y así vamos cerrando. Terminé de cerrar todos estos puntos y te sugiero que lo hagas bien ajustadito para que quede más prolijo. Siguiente paso, voy a coser. Te muestro un poquito aquí que estoy cosiendo con lo que llamamos punto atrás. De esta forma va a quedar más cerradito el tejido aquí en la costura y no van a quedar agujeros.
voy hacia atrás y vuelvo con la aguja y paso. Y en este lugar ahora puedo ubicar el tejido así, buscar la parte delantera y aquí a la mitad aproximadamente, sería en este lugar, comenzar a cerrar de un lado, también con el punto atrás. Y así continuamos hacia abajo. Bueno, era mostrarte más que nada cómo coser aquí esta parte. Y ahora sí voy a continuar. Te quiero mostrar aquí cómo queda, en este caso, acá en la pierna, la costura tomando un nudito de cada lado. Y aquí te muestro cómo queda la costura haciendo el punto atrás. Bien segura, prolija. Y lo voy a dar vuelta para que puedas ver del lado del derecho